Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a realizar un video que es muy importante en la lutería y es cómo corregir o cómo reparar grietas, rayones en la pintura o, como en este caso, golpes. Podemos apreciar que este instrumento es un requinto, en este caso es un requinto ecuatoriano Chiliquinga, el cual sufrió un accidente muy grave y la tapa de atrás, como podemos observar, tiene bastantes partes afectadas. El día de hoy vamos a aprender a reparar estos daños que son tan comunes en los instrumentos. El dueño intentó realizar una pequeña reparación con pegamento, como podemos observar, pero sin embargo vamos a tener que despintar toda esta tapa trasera, corregir al máximo las grietas y volver a pintar. Para ello lo primero que vamos a hacer es proteger los aros, ya que vamos a utilizar un producto para retirar la pintura y posteriormente vamos a realizar todo el proceso de pintado de la tapa trasera y no queremos que el resto del instrumento se vea afectado. Así que vamos a colocar cinta de carrocero o cinta de enmascarar en todo el perímetro del instrumento. A continuación, una vez ya hayamos protegido los aros con cinta de carrocero, el resto del cuerpo lo vamos a proteger con cera para auto. En este caso vamos a utilizar la de marca Simonis. Debemos aplicar una abundante capa, ya que esta cera va a permitir que la pintura con la que vamos a estar trabajando no se pegue al cuerpo de la guitarra y por ende no tengamos después que corregir los aros ni el resto del cuerpo, que está bien. En este caso lo que haremos es tapar el ecualizador con cinta de carrocero. Continuamos protegiendo el cuerpo del instrumento con la cera para autos. Posteriormente dejamos que la cera actúe y se seque. Una vez hayamos terminado de aplicar la cera protectora para autos en los aros y en el brazo y en todos los lugares donde no queremos afectar la pintura, vamos a proceder a aplicar un removedor tipo gel en el área donde vayamos a efectuar la reparación, en este caso en la tapa trasera de este instrumento. Vamos a tomar todas las medidas de precaución como mascarilla, gafas y guantes, ya que es un producto bastante fuerte que si cae en la piel puede irritarla e incluso quemar un poco. Vamos a esparcir el producto con una brocha muy generosamente, pero con mucho cuidado de que no toque otras superficies que no queremos trabajar, como en este caso los aros. Así que vamos a ser muy cuidadosos de esparcir este producto sin que se salga por los bordes. Una vez aplicado, vamos a dejar secar aproximadamente 10 minutos. Dentro de este tiempo vamos a notar cómo la pintura empieza a ampollarse y de esta manera será mucho más fácil retirarla con una espátula y tendremos que lijar menos. Como podemos apreciar, después de este tiempo, en este caso 12 minutos, la pintura ya está bastante ampollada. Sin embargo, podemos apreciar que hay sectores donde el removedor no hizo efecto, lo cual quiere decir que necesitaremos aplicar una segunda capa. Sin embargo, vamos a proceder en este momento a retirar la pintura que ya está débil con una espátula para así solamente aplicar el removedor en los sectores donde haga falta.
En este caso, para hacer la reparación, lo que vamos a hacer es producir polvo de lija de la misma madera y vamos a rellenar esta pequeña grieta de aquí con el mismo polvo que se produce al lijar cerca de donde está el daño, de la siguiente manera. Vamos a tomar nuestro taco de lija con la lija y vamos a lijar encima de la superficie donde está la grieta. Como podemos observar, bastante polvillo que es del mismo color de la madera, y esto nos va a ser muy útil. Vamos a rejuntar todo este polvillo y lo vamos a meter en la grieta que queremos sanar. Una vez tengamos suficiente polvillo dentro de la hendidura, vamos a proceder a aplicar pegamento líquido instantáneo, teniendo muy en cuenta que este polvillo quede totalmente mojado por el pegamento, para así crear una masa con la cual rellenaremos y fortificaremos, en este caso, la grieta que tiene nuestra tapa. Esta masa creará un relleno transparente y el polvillo le dará el color más similar posible a la madera, ya que lo estamos obteniendo desde la misma especie de madera. No debemos preocuparnos por los excedentes, porque esto lo lijaremos y lo puliremos muy bien, como se puede apreciar a continuación. Una vez que ya esté seco nuestra mezcla, vamos a proceder a lijar nuevamente con una lija de número 100 o 150. Como podemos observar, ya hemos rellenado lo suficiente el desperfecto. Sin embargo, vamos a volver a realizar este mismo procedimiento y vamos a generar polvillo de lija cerca de la hendidura para posteriormente aplicar pegamento y volver a repetir el proceso completo para asegurarnos que la superficie quede totalmente nivelada. Así que vamos a lijar un poco más y vamos a reunir el polvo de lija sobre la hendidura. Ya hemos realizado el proceso nuevamente y así es como nos va quedando hasta el momento. Como podemos apreciar, tenemos nuevamente el pegamento sobre la grieta y lo que haremos ahora es nivelar la superficie quitando el pegamento para que no se note. Como podemos observar, la reparación está casi completa. Posteriormente vamos a empezar con el proceso de pintura nuevamente y lo que haremos será aplicar una capa de sellador. Posteriormente la lijaremos cuando ya esté seca y aplicaremos entre 3 y 4 capas de sellador más, hasta conseguir una superficie muy tersa y plastificada. Para ello vamos a tomar una lija número 220 y vamos a lijar levemente los filos para matar su brillo y asegurar la máxima adherencia de la pintura, ya que esto nos permitirá más adelante conectar las pinturas nuevas con la pintura que ya poseía el instrumento. A continuación, vamos a proceder a limpiar con disolvente o con thinner, como en este caso, toda la superficie que hemos preparado, incluyendo sobre todo los filos, que es donde más probabilidad hay de que se haya quedado el removedor. Para asegurarnos de que esto no suceda, vamos a humedecer un trapo y lo vamos a pasar frotando fuertemente sobre los filos, como podemos apreciar en el video. Posteriormente también vamos a aplicar thinner sobre toda la tapa trasera para asegurarnos de retirar cualquier partícula de removedor. Vamos a pasar una vez más la lija por los filos. A continuación, y una vez ya tenemos los filos y la superficie que vamos a pintar nuevamente lista y libre del removedor de pintura, muy bien lijada y con el disolvente, vamos a proseguir a aplicar una capa de sellador para posteriormente lijarla y aplicar 4 o 5 capas más. Para ello vamos a disolver sellador nitrocelulósico en un 30% de sellador y 70% de thinner. Posteriormente vamos a obtener una mezcla lo suficientemente líquida para ser pulverizada, como en este caso. La aplicación del sellador debe hacerse a una distancia de entre 10 y 15 centímetros, como vamos a observar en el video, y dando una capa muy delgada. No se debe repetir más de 2 veces en un mismo lugar. Debe hacerse de manera vertical, y en este caso vamos a evitar que la pintura toque los aros o el brazo, así que vamos a apuntar muy bien para que la pintura no se esparza a lugares donde no deseamos. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso por los filos. En tal caso que el disolvente no haya quedado bien retirado y la pintura se haya ampollado en algún sector al momento de aplicarla, deberíamos retirar la pintura y volver a hacer todo el proceso, lijando y aplicando disolvente a la madera hasta que quede lo suficientemente limpia. Afortunadamente en este caso no es así y todo quedó perfecto. Vamos a dejar que seque esta capa por lo menos 2 horas, vamos a lijar y vamos a aplicar así unas 4 o 5 capas más.
Una vez terminamos de aplicar la primera capa de sellador, vamos a proceder a realizar un lijado con lija número 220 o 320 hasta suavizar la superficie sin retirar el sellador para posteriormente aplicar otra capa, y así sucesivamente hasta tener 4 o 5 capas de sellador acumuladas. Una vez tenemos la superficie, como podemos apreciar en el video, con esa textura blanca y uniforme, procedemos a limpiar con una brocha o con un trapo de algodón totalmente limpio para retirar el polvillo. Posteriormente estamos listos para la capa de sellador. En este caso es muy importante que la capa de sellador nueva solo la apliquemos en la tapa trasera y no en los filos, ya que si hacemos esto los filos irán ganando mayor volumen y después será muy difícil emparejar y unir las dos pinturas, la nueva con la pintura antigua que tienen los aros. Así que los aros, el filo de los aros los vamos a dejar solamente con la primera capa de sellador y ya no vamos a aplicar más manos. Bueno, una vez hemos terminado con las 4 capas de sellador nitrocelulósico y con la reparación ya efectuada, vamos a proseguir a aplicar el acabado. En este caso vamos a hacerlo por medio de laca transparente brillante, también nitrocelulósica. La proporción en la que vamos a revolver la mezcla de laca va a ser un 30% de laca y 70% de thinner, hasta que tengamos una mezcla lo suficientemente aguada para ser pulverizada por medio de la pistola. A continuación vamos a echar esta mezcla en la pistola pulverizadora, pero en este caso es muy importante para dar un acabado perfecto que la pintura se cole por medio de una media de estas, medias veladas, antes de llegar al vaso de la pistola, ya que esto evitará que cualquier partícula indeseada se adhiera a la mezcla final. Entonces tomamos la media velada, la colocamos sobre el vaso sobre el cual vamos a introducir la pintura, tomamos el batidor o el palito con el que estábamos revolviendo, hacemos una pequeña hendidura para que no se vaya a regar y vertemos la cantidad necesaria. En este caso, en esta primera mano de laca, vamos a poner una muy pequeña cantidad de laca en la pistola, ya que a esta primera mano es a la que se le da el color deseado, para igualar el tono de los aros y del resto del cuerpo de la guitarra. En mi caso, dejamos esta cantidad. Posteriormente vamos a añadir el color que ya hemos preparado y también utilizamos la media velada para adicionar el color. Ahora sí estamos listos para empezar a aplicar la laca a nuestro instrumento. Revolvemos muy bien, tapamos nuestra pistola y procedemos a la aplicación de la laca. Se deben tener en cuenta las mismas recomendaciones que se tuvo al aplicar el sellador. Se debe realizar en movimientos perpendiculares sobre el instrumento sin repasar más de 2 veces en una misma zona. En este caso la capa debe ser aún más delgada que la del sellador, así que no podemos dar muchas pasadas sobre esta tapa. De esta manera conseguiremos el color que el instrumento tenía originalmente. Este proceso lo vamos a realizar durante 4 o 5 veces, dejando entre 3 y 4 horas de secado cada mano y lijando con lija número 1000 cada una de las capas. A continuación vamos a dejar secar 3 horas, lijaremos con el papel de lija número 1000 o también puede ser de número 800 para las primeras capas y posteriormente pasaremos a aplicar otra capa de laca, pero esta vez sin color, en este caso será solamente la laca transparente brillante. Bueno, una vez hemos aplicado las 4 o 5 capas de laca, como en este caso, vamos a proceder a reforzar la grieta que tenía este instrumento al principio. Y para ello vamos a utilizar unos pequeños recuadros de madera que no tienen más de 1.5 milímetros de grosor, como se puede apreciar. Estos pequeños recuadros de madera los vamos a pegar adentro, justo encima de donde tiene la grieta. Para ello vamos a aplicar abundante pegamento blanco sobre cada uno de los recuadros de madera que hemos preparado y por medio de una varita de madera larga, como en este caso, a la cual le hemos aplicado una gota de pegamento para que el recuadro no se caiga, vamos a introducirlo sobre el instrumento y a posicionarlo justo encima de la grieta. Justo cuando tengamos el recuadro adentro, vamos a voltearlo y vamos a hacer presión sobre la hendidura o en este caso sobre la grieta que queremos reforzar.
Una vez hemos terminado de aplicar todas las capas de laca y hemos dejado secar por al menos 2 días, vamos a proceder a hacer el lijado para realizar el pulimento con ceras. Para ello vamos a empezar lijando toda la parte afectada con una lija número 1000. Posteriormente lijaremos con un papel de lija número 1500 y podremos aplicar las ceras. Sin embargo, si se desea, puede aplicarse una lija más de número 2000. En este caso vamos a realizar el lijado con una lijadora eléctrica, pero sin embargo este lijado se puede realizar totalmente a mano. Una vez hemos terminado el lijado con las lijas número 1000, 1500 y 2000 si es necesario, vamos a proceder a realizar el pulimento del instrumento por medio de ceras. Para ello vamos a empezar con la cera de color rojo. Vamos a aplicar una pequeña cantidad que sea suficiente para cubrir toda la parte afectada y vamos a empezar a pulir, ya sea con una estopa de algodón, con la mano o como en este caso con un pad de felpa para el taladro, como en este caso. Empezamos con bajas revoluciones esparciendo el producto y después vamos a aumentar las revoluciones para empezar a dar brillo. Este es el resultado con la primera capa de cera roja. Vamos a adicionar una capa más. Este es el resultado después de 2 capas de cera roja. En este caso es suficiente. Ahora vamos a proceder con la cera de color blanco. Esta cera se va a encargar de realzar el brillo y darle el acabado final a nuestro instrumento. Para ello vamos a realizar el mismo procedimiento anterior y vamos a esparcir una pequeña cantidad, pero suficiente para cubrir toda la parte afectada del instrumento. Con esto es suficiente. Vamos a cambiar ahora, muy importante, el pad por otro que esté limpio, con el cual vamos a aplicar la cera blanca. Empezamos a revoluciones bajas para esparcir el producto y luego aumentamos las revoluciones para sacar brillo. Una vez hemos dado 2 capas de cera blanca, vamos a proceder a retirarla por medio de un paño de algodón, como en este caso, o una servilleta de algodón con silicona líquida. Quitamos todos los excedentes, dejamos actuar la silicona líquida y así es como va quedando nuestro instrumento hasta el momento. Vemos que es un acabado espejo. Sin embargo, como este es un proyecto o es un instrumento más bien de calidad, vamos a adicionar un super acabado que lo vamos a realizar por medio de cera rosada. Para ello vamos a realizar el mismo procedimiento anterior. Vamos a tomar una pequeña cantidad de cera rosada, ya que esta solamente se aplica una sola capa. La vamos a esparcir sobre el instrumento y por medio de otro pad totalmente limpio vamos a realizar el pulido. Empezamos con bajas revoluciones como siempre para esparcir el producto y después las aumentamos para sacar brillo. Tomamos silicona líquida y por medio de un pañito limpio procedemos a retirar los excedentes. Y así es como nos queda el acabado. Observamos el lugar donde tenía la falla y vemos que ya no hay nada. Para finalizar vamos a darle una capa de cera protectora. Esta cera es la que se utiliza comúnmente para proteger los autos, cera líquida en este caso, aunque puede ser en pasta. Se consiguen las dos presentaciones, como podemos observar, en pasta y líquida. En este caso vamos a utilizar líquida. Aplicamos una abundante cantidad y dejamos actuar. Si se desea, es conveniente también aplicar una capa de silicona líquida, una vez más, y se deja secar por al menos 4 o 5 minutos. Pasado este tiempo, volvemos a retirar con un paño limpio. Para finalizar, vamos a proceder a retirar toda la protección que le habíamos dado al principio al instrumento, la cinta que colocamos en los costados y también la cera protectora que está en el resto del instrumento. Para que el acabado sea óptimo, vamos a fusionar las pinturas antigua con la nueva. Para ello necesitamos realizar el proceso que acabamos de hacer anteriormente y lijar muy suavemente el filo donde se produce la unión de las dos pinturas, la nueva y la antigua. Lijamos primero con lija 1000 muy suavemente todo el borde y posteriormente vamos a hacer una aplicación de las 3 ceras, la roja, la blanca y la cera para auto. Tomamos un poco de cera roja y en este caso la aplicaremos directamente con la yema de nuestros dedos. Posteriormente retiramos los excedentes con una servilleta y realizamos este mismo procedimiento 2 o 3 veces con cada una de las ceras. Vamos a hacer una pequeña demostración en este sector y posteriormente indicaremos el instrumento ya terminado. Una vez hemos aplicado 2 o 3 capas de cera roja, vamos a proceder a aplicar 2 capas de cera blanca y lo haremos de la misma manera, utilizando la yema de nuestros dedos.
y es así como nos va quedando hasta el momento. Es muy importante realizar este procedimiento con la yema de nuestros dedos, ya que si lo realizamos con una polichadora, una pulidora o los pads en el taladro, es muy probable que lleguemos a pelar el filo, ya que es la parte más débil de cualquier instrumento. Retiramos el excedente y por último vamos a aplicar cera protectora para auto. Dejamos actuar durante unos 5 minutos y procedemos a retirarla con un paño limpio, y podemos observar que la fusión de las pinturas se hace perfectamente, como si nada hubiera sucedido. Solo hemos realizado el procedimiento en este sector y ahora lo vamos a realizar a lo largo de todo el costado. Una vez realizado todo este procedimiento, vamos a pasar a retirar toda esta cantidad de cera protectora por medio de silicona. Aplicamos una abundante cantidad y por medio de un paño limpio comenzamos a retirar. Si el producto es muy difícil de remover, podemos utilizar un poquito de pulimento blanco. Lo esparcimos por medio de un pañito limpio y vamos a observar cómo este sí retira con facilidad cualquier huella de la cera protectora y de pequeñas partículas pulverizadas de la pintura que aplicamos. Vamos a hacer la demostración en este pequeño sector y posteriormente indicaremos el instrumento ya terminado. Retiramos los excedentes y si es necesario volveremos a aplicar una segunda capa para retirar y sacar brillo a las partes en las que la cera no salga con facilidad. Sin embargo, podemos apreciar que con el pulimento blanco las huellas de la cera protectora desaparecen y el instrumento queda perfectamente bien. Solo es cuestión de limpiar. Una vez hayamos terminado, vamos a darle una última capa de cera protectora a todo el instrumento para colocar sus cuerdas y dar por finalizado el trabajo. Nuevamente haremos la demostración en este pequeño sector aplicando la cera protectora para auto. La dejamos secar y retiramos la cera por medio de un paño limpio. Y es así como quedará el acabado de todo el instrumento. Bueno, al finalizar el proceso, este es el resultado de la reparación que se hizo. La pintura antigua con la nueva se fusionó perfectamente y no hay rastros de que se haya hecho un repintado. Si te gustó este video y fue de tu agrado, suscríbete, muy pronto mucho más contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.